Bueno, vamos primero a continuar con la clase sobre amenities. Nos vamos a enfocar en lo que son las amenities de consumidor y amenities para las empresas. Bueno, retomando lo que habíamos conversado al final de la última clase, recordemos, las amenities son aquellas ventajas que puede tener una ciudad, que puede presentar o para el consumidor y o para las empresas, o también pueden ser desventajas, que bueno, van a afectar las condiciones que nosotros exigimos o aceptamos para poder vivir en esa ciudad. Por ejemplo, si nos gusta ir a la playa, nosotros, manteniendo todo lo demás igual, vamos a estar dispuestos a aceptar un salario menor, podría trabajar a una ciudad que tiene playa, que si la ciudad no tuviera playa. Y esto va a tener efecto tanto en el mercado laboral, porque la mayor oferta laboral va a tirar los precios para abajo, y también un efecto en el mercado inmobiliario, porque la mayor demanda de vivienda por la mayor cantidad de gente que se muda a la ciudad, lo que va a hacer es elevar las rentas. De la misma forma, una amenity puede ser negativa. Por ejemplo, si en un lugar hay mucha delincuencia, nosotros para mudarnos a ese lugar vamos a exigir un sueldo mayor, porque la existencia de una amenity negativa, como puede ser un mal clima o la delincuencia o tratarse de un lugar muy distante y con una cultura muy diferente a la nuestra, bueno, eso puede hacer que para que nosotros estemos dispuestos a mudarnos a ese lugar, el premio económico tiene que ser lo suficientemente alto. Y acá ocurre lo contrario que en el caso de la playa. La gente no se muda a ese lugar porque tiene amenities negativos, eso reduce la oferta laboral y por ende tira para arriba los salarios. Y lo contrario ocurre con las rentas. Entonces, acá ahora lo que vamos a hacer en esta clase es estudiar con un poco más formal, en el marco de algún modelo, el, estos equilibrios locacionales en presencia de amenities. Esperen que les voy a compartir pantalla. Entonces, en el caso del mercado laboral, si tuviéramos en presencia de una amenity positiva, supongan que tenemos una ciudad que, en donde la cantidad de gente que vive es la que resulta del cruce de las curvas S y D, y el salario se determina en el cruce de ambas curvas. Si a esa ciudad nosotros mágicamente le agregáramos una amenity positiva para los consumidores, como por ejemplo una playa, mucha gente querría ir a vivir ahí, con lo cual tendríamos un desplazamiento hacia la derecha de la curva de oferta laboral. Entonces, para las mismas condiciones, estaríamos en presencia de una mayor oferta laboral, o porque bajo las mismas condiciones la gente estaría dispuesta a ir a trabajar a esta ciudad cobrando un salario menor. Entonces, para verlo de otra forma, con la amenity, para tener en la ciudad disponible la misma cantidad de gente que teníamos en el equilibrio anterior, tendríamos la misma cantidad de gente, pero bajo un salario más bajo. Es decir, teniendo la amenity positiva, para cada nivel de salario, la cantidad de gente que está dispuesta a ir a trabajar a esta ciudad es mayor. Eso es lo que nos está diciendo el corrimiento hacia la derecha de esta curva. En el nuevo equilibrio, al cruzarlo con la demanda, lo que vamos a terminar teniendo es un equilibrio con una mayor cantidad de gente viviendo en la ciudad y un menor salario y un menor salario. De la misma forma, si tuviéramos una amenity positiva, lo que en realidad ocurriría es que tendríamos un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda laboral. ¿Por qué? Porque
Dada determinadas condiciones, las empresas tienen una determinada ganancia. Si nosotros mejoramos esas condiciones, como por ejemplo eliminando un impuesto, aumenta la rentabilidad de las empresas, entonces más empresas se van a mudar a este lugar en donde la rentabilidad es más alta, y al mudarse más empresas hay más demanda laboral, con lo cual suben los salarios ahí. Entonces, eso es un poco el resultado que estamos viendo acá de un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda laboral como resultado de la existencia de una amenity productiva o de una amenity que lo que hace es beneficiar a las empresas. Ahora bien, estos movimientos tienen también su correlato en el mercado inmobiliario. Cuando hay una amenity positiva para el consumidor, al mudarse más gente a esta ciudad, el resultado es que se eleva la demanda de vivienda sobre una oferta que, como siempre decimos, la podríamos entender como una oferta fija, y eso lo que genera es un incremento de las rentas. De la misma forma, cuando yo tengo pensemos que cuando yo tengo volvamos a este caso, si yo tengo una amenity productiva que me implica un incremento de la demanda laboral, fíjense que al desplazarse la curva D a la curva D'', terminamos en equilibrios, que están ubicados más a la derecha, es decir, equilibrios con mayor población, y esta mayor población, producto de los mayores salarios, se pone un incentivo a las empresas, como bajarle los impuestos. Más empresas se quieren instalar en este lugar que tiene los impuestos bajos, pues la rentabilidad es más alta. Al instalarse más empresas hay más demanda laboral sube los salarios, y mayores salarios significa que se atrae más gente al mercado laboral. Como decirles, pasamos de este punto que está acá, en W0, a el punto que está acá en el cruce de S con D'. Entonces, el resultado es que migra más gente y al haber atraída por los salarios más altos, y eso en lo que va a terminar redundando también es en un desplazamiento hacia la derecha de la demanda de vivienda, porque, porque hay mayor población, y eso se traslada íntegramente a rentas más altas. Entonces, como resultado final, vamos a tener que una amenity para el consumidor termina redundando en menores salarios y mayores rentas, y una amenity para las empresas va a terminar redundando en mayores salarios y en mayores rentas. Entonces, acá, como pueden ver, para los trabajadores hay una doble caída del salario real cuando hay una amenity para el consumidor, porque la mayor población presiona hacia la baja el salario nominal con la mayor oferta, y por otro lado presiona hacia arriba en el mercado inmobiliario subiendo las rentas, con lo cual hay una doble caída del salario real. ¿Qué compensa esto? La utilidad provista por la amenity. Y por el lado de las empresas, el menor salario aumenta la ganancia, pero por otro lado, la suba de los alquileres también le van a incrementar los costos. Y si el salario nominal además el salario nominal va a caer lo suficiente como para atraer suficiente. A medida que cae el salario nominal, también eso atrae a más empresas, lo cual también, por efecto de demanda, le termina poniendo coto a la caída del salario nominal. Bueno, este mismo análisis, que muy intuitivamente lo vemos acá en estos cruces de oferta y demanda laboral y de mercado inmobiliario, lo vamos a analizar a través del framework de una autora que se llama Jennifer Roback, que escribió un paper sobre amenities y equilibrio locacional en el año 1982. Y ella lo que plantea un análisis con curvas de indiferencia. Curvas de indiferencia que se desplazan cuando las afectamos por las amenities. En este primer gráfico, lo que vemos es
un eje horizontal en donde vemos el salario, la Y representa los salarios, mira que vamos hacia la derecha, los salarios son más altos, y un eje vertical en donde la P representa a las rentas. Mira que vamos por arriba, más altas son las rentas. Las curvas que vemos adentro con pendiente positiva son las curvas de indiferencia del consumidor. Y cada curva de indiferencia corresponde a un distinto nivel de amenities. Cada punto de estas curvas de indiferencia representa una combinación de rentas y salarios que le dan un determinado nivel de utilidad al consumidor. Entonces, a ver, en todos los puntos de este gráfico el nivel de utilidad es exactamente el mismo. Ahora, la diferencia entre los puntos de una curva y la de otra es el nivel de utilidad. Primero analicemos por qué cada curva tiene pendiente positiva. Pensemos que mientras mayor es el ingreso, mayor es la capacidad de consumo que tiene el trabajador y mayor es su utilidad. Y mientras más altas son las rentas, menor queda la capacidad de consumo del trabajador, con lo cual es menor es su utilidad. Entonces, piensen lo siguiente. Primero, en cada curva de indiferencia, todos los puntos representan un mismo nivel de utilidad con un mismo nivel de amenities. ¿Por qué cada curva tiene pendiente positiva? Y porque si yo a un trabajador le aumento el ingreso, para mantenerlo en el mismo nivel de utilidad, tengo que también incrementarle las rentas, de manera que la capacidad final de consumo que tenga sea exactamente la misma. Por eso, estas curvas tienen pendiente positiva. Entonces, por ejemplo, la primera curva que vemos acá, que dice es la curva de utilidad B dependiente de salario, renta y A0, es decir, un nivel de amenity, nivel A0. Esta curva, en cada uno de sus puntos, el nivel de utilidad que tiene el trabajador es el mismo. Ahora bien, si ese trabajador le subiera el alquiler, para mantener el mismo nivel de utilidad, le tendría que también subir su nivel de salario. Entonces, por eso, la curva tiene pendiente positiva. Ahora bien, si yo a la ciudad le agrego un amenity, lo que genero es un desplazamiento hacia arriba de esa curva. ¿Por qué? Porque recordemos que ubiquémonos, miren, en un determinado punto de la curva. Perdón, por ejemplo, este punto acá donde se intersectan I' y P'. O sea, si el trabajador gana el salario I' y paga la renta P', va a tener la utilidad U, esta U con sombrerito. Ahora bien, si yo a la ciudad le agrego una amenity y mantengo constante el salario y la renta, va a aumentar la utilidad del consumidor. Ahora bien, la premisa de este análisis de curvas de indiferencia es que siempre la utilidad se mantiene en el mismo nivel. La utilidad U, acá U con sombrerito. Entonces, si yo al consumidor le sigo pagando el salario I, pero le agrego una amenity, entonces, para que se mantenga su nivel de utilidad, la única forma que tengo de hacerlo es que también suba su nivel de renta. Entonces, la renta pasa de ser P' a ser una renta un poco más alta. Y a ver, ¿cómo se llega a este resultado? Y bueno, nuevamente, si yo tengo una amenity positiva, va a haber un incremento en voy a estar atrayendo gente. Si yo agrego una amenity positiva y mantengo el nivel de salario, van a mejorar las condiciones en la ciudad, entonces va a mudar mucha gente, eso va a generar presión sobre el mercado inmobiliario y se van a encarecer las rentas. Con lo cual, para este nivel de salario, agregando la amenity, salto a la curva B corta de ingreso, renta y A1, amenity.
amenity al nivel A1. Entonces, en definitiva, la existencia de la amenity para dejarnos en el mismo nivel de utilidad requiere que se nos incremente la renta. Otra forma de verlo sería que se reduzca nuestro salario nominal. Fíjense, si yo, por ejemplo, estuviera en el punto I', que es este que está acá, y me agregan la amenity, o sea, estoy ganando I', estoy pagando la renta P', si me agregan una amenity y yo sigo pagando la misma renta, entonces para mantener mi nivel de utilidad tendría que caer mi nivel de salario. Por ejemplo, acá tendría que caer a un nivel más o menos por acá. De nuevo, ¿y por qué terminaría ocurriendo esta caída del salario? Y bueno, porque al agregar la amenity y mantener los niveles de renta, estoy mejorando el beneficio total de vivir en esa ciudad, eso atrae gente y al atraer gente se amplía la oferta laboral y caen los salarios. ¿Cuál de los dos efectos prima? Y en la realidad vamos a tener una combinación de los dos efectos. Y un buen ejemplo, que ya lo he comentado varias veces en clases, es la ciudad de Barcelona, que tiene todas sus amenities culturales, naturales, la playa, la gastronomía, etcétera, la arquitectura. Eso hace que mucha gente quiera ir a vivir allá y eso muestra un poco lo que ocurre en la realidad, que los salarios, incluso para profesionales, son salarios bajos y a su vez los alquileres son muy caros. Ahora bien, ¿qué ocurre del lado de las empresas? ¿Qué ocurre del lado de las empresas? Bueno, veamos acá el efecto de lo que puede ser una amenity productiva. ¿Cómo afecta a las empresas? Las empresas tienen sus curvas de ISO-ganancia, es decir, en cada punto de la curva el nivel de ganancia es el mismo. Acá la curva tiene pendiente negativa. ¿Por qué? Porque a diferencia del caso anterior, el salario es un costo más para la empresa. Entonces, tanto la renta como los salarios representan costos para las empresas, por lo cual, si yo a la empresa quiero mantenerle el mismo nivel de ganancia, si yo le aumento los salarios, le tengo que bajar las rentas y viceversa. Por eso es que tienen pendiente negativa. Si yo a las empresas les agrego una amenity positiva, de nuevo tengo también un desplazamiento hacia arriba de la curva. ¿Por qué? Porque para un determinado nivel de salario y de renta, como por ejemplo P' y', si yo agrego una amenity, por ejemplo, bajo impuestos, eso incrementa la ganancia de la empresa. Y cuando eso ocurre, el capital va a empezar a fluir hacia ese lugar porque está ofreciendo retornos extraordinarios. Y al fluir el capital hacia ese lugar, lo que va a terminar ocurriendo es que, a ver, las empresas que necesitan suelo para instalarse van a terminar elevando la demanda de suelo. O a su vez, también lo que va a ocurrir es que al instalarse muchas empresas, eso va a incrementar la demanda laboral, van a subir los salarios, entonces la gente se va a mudar a la ciudad, con lo cual eso va a hacer que suban las rentas, volviendo a incrementar el coste de la empresa, o directamente uno puede pensar las ventajas impositivas, hace que se instalen más empresas, eso incrementa la demanda laboral y al incrementar la demanda laboral se elevan los salarios y la ganancia de la empresa vuelve a ser la misma de antes. Pero bueno, en definitiva acá estas curvas de isoganancia lo que nos están mostrando es cómo se desplaza el equilibrio cuando yo agrego una amenity productiva y elevo la ganancia de la empresa, el equilibrio exige que la renta sea mayor. Si la renta no sube o si los salarios no suben, lo que termina ocurriendo es que hay una ganancia extraordinaria, hay un desequilibrio y el capital va a acudir a esa ciudad para restablecer el equilibrio. Por el contrario, si yo agrego una amenity negativa, como por ejemplo agrego más impuestos, entonces
las empresas para trabajar en esta ciudad van a exigir que los salarios o las rentas sean menores. Vamos a ver un poco el impacto de 3 casos, uno en el cual los consumidores consideran que la amenity es positiva, pero las empresas no les hace diferencia. Otro en el cual la amenity beneficia simultáneamente a empresas y a consumidores. Y otros en el cual tenemos una amenity que beneficia a los consumidores, pero perjudica a las empresas. Bien, entonces veamos el primer caso, la amenity que es positiva para los consumidores. ¿Cómo se modela con estas curvas de isoganancia y estas curvas de indiferencia? Bien, inicialmente nuestro equilibrio está en el cruce de las curvas de isoganancia y de indiferencia. Está en el cruce de la renta 0, la renta P0 y el salario I0. Y acá es también donde confluyen esas dos curvas de indiferencia. A ver, ¿por qué el equilibrio está en el cruce de esa curva de indiferencia y la curva de isoganancia? Porque esa es la curva en la cual la cantidad de trabajo y de vivienda demandada por personas y empresas coinciden. Perdón, es la curva en donde la cantidad de trabajo demandada por las empresas coincide con la cantidad ofertada por los trabajadores. O es el punto en el cual empresas y trabajadores acuerdan el salario y no tienen incentivo a moverse de ese salario. Si nosotros agregamos una amenity positiva para el consumidor, como bien les decía, esto representa un desplazamiento hacia arriba de la curva de indiferencia. ¿Por qué? Porque para un salario dado, al introducir una amenity, la gente va a estar dispuesta a pagar una renta más alta. A su vez, o dada una renta, la gente va a estar dispuesta a vivir en esa ciudad a cambio de un salario más bajo. Y lo cual va a terminar, ambos efectos van a terminar siendo el resultado de la mayor migración. Ahora bien, la caída en los salarios, al aumentar la ganancia de las empresas, va a hacer que las mismas, para mantener su ganancia, van a estar dispuestas a pagar una renta más alta. O visto de otra manera, la suba de las rentas como consecuencia de la migración hacia la ciudad va a hacer que las empresas solo estén dispuestas a seguir trabajando en esa ciudad si pagan un salario más bajo. Entonces, el resultado final de esos efectos lo vemos acá en el nuevo cruce de la curva de isoganancia, que no se llama obvio porque para las empresas sus condiciones de rentabilidad no se han visto afectadas, excepto por lo que es un desplazamiento de salarios y rentas, y el cruce de esa curva con la nueva curva de indiferencia. Entonces, el resultado final es que vamos a tener, como bien les decía recién, una ciudad con rentas más altas y salarios nominales más bajos. Entonces, ¿qué básicamente lo que sucedió acá? Bueno, como consecuencia de la amenity positiva, se mudó más gente a la ciudad, eso hizo caer los salarios y a su vez hizo subir las rentas. Y entonces, así es como terminamos llegando a este resultado que vemos acá. Digo, en cierta forma esto lo podemos ver también en nuestros dos precarios gráficos de mercado laboral. Fíjense, al incorporar la amenity se desplaza S hacia S', caen los salarios y por otro lado incrementa la demanda laboral, con lo cual suben las rentas. Es exactamente el mismo resultado que estamos viendo en este gráfico. Bien, después el segundo caso decíamos, tenemos no solamente amenity para el consumidor, sino también amenity para las empresas. En este caso vamos a tener un doble efecto principalmente sobre las rentas. O sea, si tenemos una amenity atractiva para empresas y para consumidores, eso nos va a tirar muy para arriba
las rentas. Ahora vamos a ver. El efecto sobre el salario vamos a ver que es ambiguo. Entonces, piensen lo siguiente. Por un lado, como veíamos la curva de isoganancia, cuando yo le agrego una amenity para las empresas, por ejemplo, bajo impuestos, hay más empresas que se quieren mudar a este lugar porque mejoran sus condiciones de rentabilidad. Entonces eso desplaza la curva de isoganancia. Es decir, ante una baja de impuestos, las empresas van a estar dispuestas a pagar mayores salarios o a pagar mayores rentas. Eso podríamos interpretarlo acá como un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda, de D a D''. Ahora bien, cuando yo le agrego, por otro lado, una... Bueno, entonces, como les decía, fíjense, el desplazamiento de la curva de isoganancia nos lleva del punto P0 y 0 a este punto que está acá a la derecha, al cruce con la curva de indiferencia sin amenities. Y eso nos resulta en un equilibrio con mayores rentas, pero también con mayores salarios. Y estos mayores salarios son el resultado de que al mudarse más empresas, tengo más demanda laboral. Ahora bien, si yo a esto le agrego una amenity para el consumidor, esa mayor demanda laboral la estoy compensando también con una mayor oferta laboral, porque la amenity hace que se quiera mudar más gente acá a la ciudad. Entonces eso lo que va a hacer es... va a empujar más, va a meter más presión sobre el mercado inmobiliario. A ver, tengan en cuenta que, primero, al mejorar las condiciones de rentabilidad y se eleva la demanda laboral, eso eleva los salarios y eso hace que empiece a migrar gente hacia la ciudad. Eso ya per se te va a incrementar las rentas, mayor presión sobre el mercado inmobiliario. Ahora bien, si a eso le agregamos la amenity para el consumidor, eso nos genera un desplazamiento de la curva de indiferencia hacia arriba. ¿Por qué? Porque la gente migra y está dispuesta a vivir en la ciudad aunque tenga que pagar una renta más alta. A ver, entonces, ambos efectos sin duda presionan hacia arriba sobre las rentas. Y piensen porque esto tiene sentido, desde luego porque cuando vos mejorás las condiciones tanto para las empresas como para los consumidores, lo que terminás generando es un incentivo para que tanto el trabajo como el capital migren a la ciudad y te demanden más terreno. La gente de forma directa y las empresas un poquito de forma directa y otro poquito de forma indirecta, atrayendo más trabajadores. Si a eso vos, ahora bien, lo que es ambiguo es el impacto final sobre los salarios. Acá en el gráfico uno termina viendo que la combinación de efectos te da un salario más alto, pero la realidad es que el efecto sobre los salarios va a depender de la fuerza relativa que tengan la amenity para el consumidor y la amenity para las empresas. La amenity para las empresas sin duda que te lo sube porque aumenta la demanda laboral, pero la amenity del consumidor te baja los salarios. Entonces, depende de cuán fuertes sean ambos efectos que el salario final de equilibrio te quede a la izquierda o a la derecha del equilibrio original. Bueno, y acá por último vamos a ver el efecto que va a tener una amenity que incrementa el costo de las empresas. A ver, tenemos una amenity que mejora el bienestar de los consumidores, pero empeora la ganancia de las empresas, le incrementa los costos. Entonces, por el lado de las empresas tenemos un desplazamiento hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Ves? La ISO Profit Curve de A0 pasa a A1. Esto que implica que las empresas, para mantener, como tienen una amenity que les incrementa los costos, por ejemplo, mayores impuestos, para seguir trabajando en esa ciudad van a estar dispuestas a pagar menos salarios y a pagar menores rentas. Ahora bien, si nosotros a esto le agregamos una amenity que... Entonces, a ver, de nuevo, al estar dispuestas a pagar menos salarios,
las empresas probablemente van a atraer menos trabajadores y va a haber un equilibrio de menor cantidad de gente. Si las empresas pagan menos salarios, la gente va a mirar hacia afuera de la ciudad. Con lo cual va a bajar, va a reducirse la demanda inmobiliaria y van a caer también las rentas. O sea, como que nos desplazaríamos desde este punto P0 y 0 hacia el sudoeste, hacia este nuevo punto. Ahora, cuando le agregamos una amenity que beneficia a los consumidores, vamos a tener una migración de gente hacia la ciudad, lo cual va a tener un segundo impacto sobre los salarios, volviendo a bajarlos y llevándonos finalmente desde I0 hacia I1. Acá en este caso lo que es ambiguo es el efecto final sobre las rentas, porque si bien tanto la amenity negativa para la empresa como la amenity positiva para el consumidor tienen un efecto unívoco de hacer caer los salarios, el efecto sobre las rentas termina siendo ambiguo. El amenity del consumidor al atraer gente te incrementa las rentas porque te incrementa la demanda laboral, mientras que la amenity negativa para las empresas te hace caer las rentas, porque al hacer bajar los salarios atrae menos gente y al atraer menos gente hay menos demanda inmobiliaria. Entonces un poco una puja entre el efecto salario sobre la migración y el efecto amenity sobre la atracción de gente hacia la ciudad. Entonces acá, en este caso en el gráfico quedó una caída de las rentas, pero bien podría ser que las rentas terminen siendo más altas si el efecto de la amenity sobre el consumidor es más fuerte que el efecto de atracción laboral vía salario de la baja de la rentabilidad de las empresas. Así que bueno, acá en el paper perdón, pero ahí en la última slide hay mencionado un paper de la autora Sarima, del autor, perdón, Sarima, autor finlandés, y también, bueno, si alguien quiere ver el paper original de Jennifer Roback, también lo puede, está subido también al campus. Así que bueno, con esto, chicos, cerramos la unidad sobre equilibrio locacional. Recuerden bien, vimos primero el equilibrio en cuanto a la localización dentro de una ciudad, más cerca o más lejos del centro, después hallar el tamaño de equilibrio de una ciudad, después hallar el equilibrio locacional en términos de distribución de la población entre distintas ciudades, y por último, cómo las amenities pueden afectar estos equilibrios. Así que bueno, muchas gracias. Con esto cerramos la unidad 2 sobre microfundamentos. Vimos los mecanismos que atraen gente hacia las ciudades, vimos los mecanismos que las dispersan y por último vimos cómo estas fuerzas terminan interactuando para llegar a un nivel de equilibrio. Así que bueno, con esto cerramos la unidad 2 y a continuación, en el video que sigue, paso a iniciar la unidad 3, en donde vamos a ver el surgimiento de las ciudades. Muchas gracias.